Hermanos, nosotros desde el año pasado, pues tratamos primero con la carta del apóstol Pablo a los filipenses. No sé si recuerdan que hablamos acerca de la fuente de la verdadera paz y luego pues compartimos acerca de Efesios con el tema de aliento y amonestación. Y esta mañana vamos a compartir la carta del apóstol Pablo a los colosenses con el tema de la vida resucitada del creyente. Si se dan cuenta, las cartas que hemos compartido son las cartas de Pablo escritas desde la prisión. Y quizás probablemente esperamos en Dios que en una próxima oportunidad también podamos compartir acerca de Filemón y así completar. Fíjense que a modo de introducción quisiera leer un comentario que hace el hermano escritor William Barclay, que dice: nuestros conocimientos de la iglesia primitiva en su confrontación con el paganismo, de las riquezas del evangelio, de la persona y la obra de Jesucristo y de la persona del propio Pablo, habrían quedado lastimosamente menguados si no tuviéramos esta carta, aunque figura entre las más breves de Pablo, no son por ello menos interesantes e importantes. Es decir, de Colosenses, la gran carta, escrita a la iglesia de la ciudad con ese mismo nombre, pero una ciudad con poca importancia, solo conociendo su trasfondo ideológico se puede comprender su grandeza. Ninguna otra carta de Pablo presenta una enseñanza tan elevada de Jesucristo, ni insiste tanto en su plenitud y suficiencia, dice Barclay. Así que yo quiero que me acompañen. Vamos a leer el capítulo 3 completo, aunque vamos a considerar más específicamente los primeros 5 versículos. Así que acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a los colosenses en su capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Esta carta del apóstol Pablo es realmente maravillosa. Es una obra que contiene una teología bastante profunda y sustancial para la iglesia. Pero antes de que nosotros compartamos lo que tenemos como propósito compartir en esta mañana, yo quiero que, como hemos visto en otras ocasiones, entendamos un poquito del contexto de lo que está ocurriendo, para lo cual Pablo escribe esta carta. Y pues los colosenses, esta carta que, como decíamos y nosotros sabemos, escrita por el apóstol Pablo, y como es propio de sus cartas, de hacia donde iba dirigida, pues le llevan el nombre. Iba dirigida a la iglesia de Colosas, con el gentilicio de los colosenses propiamente. Y la idea de esta carta era que fuera leída primero en Colosas y luego fuese leída en la iglesia de la Odisea, que era una ciudad vecina de Colosas, y incluso lo vemos que Pablo lo expresa en el capítulo 4. Hay seguridad de que Pablo escribió los colosenses, y evidencia adicional para el hecho de que Pablo es el autor viene de los paralelos cercanos de la carta de Filemón, la cual es una carta universalmente aceptada como escrita por Pablo. También en las coincidencias con los nombres que se pueden ver en estas cartas, como Timoteo, Aristarco, Arquipo, Marcos, Epafras, Lucas, Onésimo y demás. Y Colosas era una ciudad que estaba en Asia, en la provincia romana de Frigia, en lo que actualmente es Turquía moderna, a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la región de las 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis. Colosas era una ciudad próspera, muy próspera, pudiésemos decir, según se ha historiado, en el siglo V antes de Cristo. Sin embargo, hay algo que ocurre en Colosas, lo cual la convierte en una ciudad olvidada,
sin prosperidad, que había decaído en gran manera o estrepitosamente económicamente. Cuando el rey Jerjes se conducía por estos lugares, pues esta ciudad era de gran mercado, de gran importancia, por su punto estratégico donde se encuentra. Si nosotros ubicáramos algo así como un mapa, entre las principales ciudades, usando nuestro mapa de la República Dominicana, pudiésemos decir que hay un gran comercio entre Santo Domingo y Puerto Plata, y que la iglesia o la ciudad más bien de Colosas estaba en el centro, en un Santiago, vamos así decirlo. Todo lo que pasaba debía ser a través de esa ciudad. Sin embargo, cuando esta ciudad se le modifican las rutas de comercio, que ya no atravesaba la ciudad, sino que la rodeaban. Es decir, como que, qué sé yo, en vez de venir por aquí, por Navarrete, vengan por Moca y rodeen todo el área, y ya esta área quede sin tránsito. Y eso hizo que esta ciudad, que tenía pues mucho comercio, pues fuera decayente, incluso fuera una ciudad olvidada ya para los días en que Pablo escribe esta carta. Y pues, propio de eso, las ciudades que se convierten en prósperas son las ciudades de Laodicea y Herápolis, que fueron las que se beneficiaron de esta modificación de ruta comercial. Y aunque la población de Colosas era primordialmente gentil, había una colonia judía en esta ciudad y se manifestaba en diferente composición de la iglesia, porque había una parte como en la colonia que representaba a los judíos que estaba siendo hereje. Había una herejía que la plagaba la iglesia. Y esa herejía estaba fomentada, sustentada en el legalismo, estaba sustentada en el misticismo pagano. Y es entonces que se hace necesario enfrentar esta herejía. Pero Pablo, que de hecho, dicho sea de paso, no es o no fue más bien el fundador de la iglesia de Colosas, sino un hermano llamado Epafras, el cual, según se data, probablemente en un viaje que este hermano hizo a Éfeso, creyó en el Evangelio, fue salvado y comenzó la iglesia en Colosas. Vino de Éfeso, regresó a su casa y así inició la iglesia en Colosas. Y luego, entonces, a raíz de esta situación, varios años después de que la iglesia colosense fuera fundada, que esta peligrosa herejía surgió para amenazarla, y era una herejía bastante peculiar, porque era una herejía que no estaba identificada con ningún sistema histórico en particular de ese momento. Incluso tenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como gnosticismo, lo cual incluso al día de hoy también conocemos. ¿Y qué era lo que ellos decían? Dios es bueno, la materia es mala. Jesucristo era meramente uno de una serie de emanaciones descendientes de Dios, pero siendo menos que Dios. Y esa creencia les llevó a ellos a negar su verdadera humanidad. Y decían que un secreto, oigan bien, que un secreto conocimiento que estaba por encima de las Escrituras era necesario para ser iluminado y para
la salvación. La herejía colosense no se queda ahí. También incluyó aspectos de legalismos que eran legalismo judío, con aspectos de, por ejemplo, la necesidad de que la persona tenía que ser circuncidada, si no, usted no puede ser salvo. También la observación de rituales ceremoniales a la ley del Antiguo Testamento, como leyes de alimentación. Si tú no te alimentas con ciertas cosas, tú no puedes ser salvo, tú no eres parte. Festivales, días de reposo y escepticismo rígido. También llamaba a la adoración de ángeles y a experiencia mística. Oigan bien, es entonces donde Epafras estaba tan preocupado por esta gran herejía que hace el largo viaje de Colosas a Roma, donde Pablo se encontraba preso. Estaba prisionero allí, y esta carta fue escrita por Pablo desde la prisión en Roma, y según se data entre el año 60 al 62 después de Cristo. Incluso pudiésemos verlo en la condición de Pablo en el capítulo 28 de Hechos. Y pues Pablo envía esta carta también, y se dice que esta carta fue escrita más o menos casi al mismo tiempo que la carta de Efesios y de Filemón. Y es enviada propiamente por Tíquico a esta iglesia. Epafras, según se data, se queda con Pablo, aparentemente para ser orientado aún más acerca de las dudas quizás que contenía, de ser ayudado para las instrucciones que necesitaba en el momento para combatir estas herejías que vemos que ellos estaban enfrentando. Ahora, es interesante, nosotros vemos la herejía allá entonces, y quizás nosotros diríamos, bueno, nosotros no tenemos que lidiar con eso. Ajá, eso era allá entonces. Ya nosotros no tenemos que lidiar con esas herejías extrañas que ellos lidiaban. Eso es cierto. No tenemos en este tiempo que lidiar con muchas fábulas y herejías. De hecho, en la actualidad hay más herejía que creo que cualquier momento histórico de la humanidad. Solo que incluso hasta en la iglesia se ha aceptado como bueno y válida muchas enseñanzas que no van acorde a las Escrituras. Entonces nosotros vamos a considerar brevemente 5 puntos desde el versículo 1 al 5. Vamos a ver 4 puntos de los 5 versículos y vamos a ver la vida celestial, la vida escondida, la vida manifestada y la vida sepultada, todo con respecto al proceso de la vida restaurada del creyente. Y volvemos a leer el versículo 1 que dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y fíjense que yo he escuchado muchas veces a gente leer este versículo 1 como si fuera un condicionamiento. Si pues habéis resucitado, y esto no se lee así. Este sí, de hecho, es una afirmación, es algo que se está dando por hecho. Sí. Incluso el escritor y pastor MacArthur
dice que prefiere la traducción puesto que, es decir, que diría este texto, puesto que habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y el significado literal del verbo es ser resucitado junto con, es decir, nosotros incluso lo vivimos, esa ejemplificación en el bautismo, donde somos sepultados al ser sumergidos en las aguas juntamente con Cristo, y al emerger somos resucitados juntamente con Él. Y lo confesamos públicamente de que este acto ocurrió en nuestra vida. Ya no vivimos en lo que antes vivíamos, sino que ya nuestra vida está sepultada y resucitada en Cristo. Entonces, en virtud de su unión con Cristo, los creyentes pasaron en sentido espiritual por su muerte y su resurrección en el momento de su conversión. Y ahora están vivos en Él de tal manera que puedan entender verdades, realidades y bendiciones espirituales, así como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esas bendiciones gloriosas son los privilegios y las riquezas del reino celestial, todo lo cual está en nuestra disposición. Pablo llamó esto las cosas de arriba. A estas cosas Pablo llamó las cosas de arriba. Aunque estamos en la tierra, debemos vivir como ciudadanos del cielo. Somos extranjeros en esta tierra. No somos de aquí, vivimos aquí, estamos por un tiempo aquí, pero buscando las cosas de arriba, que son las cosas celestiales, la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. El versículo 2 dice, poned la mira, lo cual también se puede traducir en el sentido de pensar bien o de tener la disposición interior correcta. Así como una brújula señala la dirección norte, la disposición entera del creyente debería dirigirle hacia las cosas del cielo. Es decir, el creyente siempre debe tener su norte claro. ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Cuál es el propósito? Yo escuchaba una vez un simposio que le pusieron como tema, el cielo es el límite. Y aunque parezca un cliché, ese es nuestro objetivo. Esa es la esperanza gloriosa y bienaventurada del creyente. Es la mira que nosotros, es la visión la cual nosotros perseguimos. Y el Señor Jesucristo a los discípulos le dijo, me voy pues, yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabrán el lugar y sabrán el camino. Y le dice, Señor, pero nosotros no sabemos a dónde tú vas. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los pensamientos celestiales solo vienen como resultado de entender las realidades espirituales expuestas en nuestras Biblias. Si nuestros tesoros están en el cielo, allí es donde vamos a buscarlos. Y Mateo capítulo 6, versículo 20 nos dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el versículo 33 sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Y fíjense que no hay mayor seguridad que buscar las riquezas del cielo. ¿Usted sabe por qué? Primordialmente porque no hay nada más perecedero y más incierto que este mundo. Yo hablaba con mi jefa de unos temas y entramos en materia con ver cómo en la pandemia
desaparecieron negocios. Y entramos en la conversación porque un amigo nuestro en común, empresario, con mucho dinero, quedó casi en la quiebra a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque las riquezas son inciertas. Y porque la pandemia incluso hizo que mucha gente se reinventara, que tuviese que buscar la manera de salir adelante, de sobrevivir. Incluso hubieron muchos que crearon negocios nuevos que no existían. De hecho, los deliveries, su gran apogeo, su boom, fue precisamente en la pandemia. Y otros negocios más que nacieron a raíz de eso, pero los que desaparecieron, ¿qué? Los que se vieron afectados. Las cosas de este mundo son muy inciertas y nosotros no podemos confiar en las riquezas de este mundo. Ahora, en una riqueza guardada, reservada para nosotros en los cielos, sí, hermano, podemos tener toda la confianza, toda la certeza de que todo lo que es de valor está allá arriba y es una verdadera riqueza que prevalecerá por siempre. El versículo 3, que nos habla de nuestra vida escondida, dice el versículo 3, porque habéis muerto. ¿Cómo que muerto? Sí, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y con qué se come eso que habéis muerto? En el tiempo del verbo conjugado que indica una muerte que ocurrió en el pasado. Pablo lo que está utilizando la ejemplificación de la muerte sustitutiva de Cristo, que murió. Pero ¿quiénes debían morir? ¿Quiénes debían morir? Entonces, nosotros era lo que debíamos morir, y hay una referencia a la muerte de Cristo, la cual es una muerte sustitutiva porque pagó el precio en nuestro lugar. Y entonces, en este caso, al momento de la muerte de Jesucristo, en la que los creyentes fueron unidos con Él, su castigo por el pecado fue pagado por completo y ellos fueron resucitados con Él a una nueva vida. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta expresión que dice MacArthur es una expresión profunda, tiene significado triple. En primer lugar, los creyentes tienen una vida espiritual que es en común con el Padre. Están unidos al Padre. Las Escrituras nos expresan de diferentes formas y en diferentes momentos la unión a la que nosotros hemos llegado a través de la muerte sustitutiva de Cristo, donde ya no necesitamos, como en la antigüedad, un sacerdote, un sumo sacerdote, y tenemos entrada directa al Padre. Y no solo eso, sino que podemos decirle como si fuera una persona que es lo más íntima con nosotros: Abba Padre, papito mío. Y esa es la relación de padre e hijo que ahora nosotros tenemos con Dios. En segundo lugar, el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del creyente, porque las cosas espirituales se han de discernir de manera espiritual. Y el que no ha sido convencido por el Espíritu Santo de su pecado, de que necesita el arrepentimiento, no hay un discernimiento espiritual, no puede entender plenamente estas cosas. En tercer lugar, los creyentes están asegurados por la eternidad, protegidos de todo enemigo espiritual. Ya el mundo, el pecado, la carne no debe prevalecer sobre nosotros, y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Somos como la carta escondida dentro del sobre, que está protegida por el sobre
hasta el momento en que su destinatario abre y toma posesión de ella. El muerto ya no pertenece a nada, no pertenece a la esposa, no pertenece a los hijos, y nosotros hemos muerto al mundo. El mundo no ve nuestra verdadera vida porque está escondida en Cristo. La vida que nos aguarda, el mundo no la puede ver, porque ha de discernirse espiritualmente. Y Cristo quiere guardarnos limpios de toda impureza con Él. Las Escrituras nos relatan a nosotros, nos hablan acerca de cómo Cristo quiere guardar su iglesia sin mancha y sin contaminación. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo. Cristo quiere guardarnos limpios de toda impureza. Y de nuestra parte no habrá gran esfuerzo porque Él es nuestra vida. Decía Pablo, aunque amando más, sea amado menos. En 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aunque yo mismo me gastare del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos. Así como Cristo se escondió después de redimirnos en el Espíritu Santo. Versículo 4, vemos la vida manifestada. Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste. Y esto se refiere obviamente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos le verán, dado que lo que es manifiesto es visible, y también nosotros seremos manifestados para ser tomados por Él. La manifestación no debe ser de la vida carnal, sino de Cristo. Pero el día llega cuando seremos manifestados a Él. Primera Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Amén. Tal y como Él es, y seremos tal y como Él. Pablo expresa en 1 Corintios 15:58 que es necesario que es en 15:50 al 58 nos habla de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad, y que así podemos incluso burlarnos de la muerte. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que seremos perfeccionados por Cristo y seremos como Él. Semejante esperanza nos hace más puros y separados y consagrados. Mientras tanto, nosotros debemos procurar hacer lo que dice el versículo 10 y 11 que leímos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esta verdad, hermanos, debe llevarnos a nosotros a entender que sí, yo creo que yo soy un hijo de aflicción, porque me ha pasado muchísimas cosas, en diferentes aspectos, en aspectos de salud, en aspectos financieros, ¿verdad? Y uno se preocupa, uno se aflige, uno se contricta por las situaciones que le pasan.
Ahora, este es el llamado de Dios para nosotros. Que nosotros vivamos como que este mundo es lo más importante. El llamado nuestro es entender que nuestra vida está en Cristo y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que esto que nosotros vivimos aquí es una antesala para que en su tiempo sea manifestada la gloria celestial. ¿Cómo hemos nosotros de vivir como los que no tienen esperanza? Si Cristo, que es nuestra vida, se va a manifestar. Ya el Señor tiene el lugar preparado para nosotros, hermanos. Ya el lugar de cada creyente está guardado. Aguarda por nosotros en el tiempo en que el Señor tenga designado para que sea manifestado. No vivamos como los que no tienen esperanza. Al contrario, vivamos esta esperanza bienaventurada y gloriosa que tenemos en Él para honrarle y glorificarle. De hecho, nosotros venimos aquí a recordar que su muerte y su resurrección fue la que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios, con el destino de la perdición eterna. Y si no es por la misericordia de nuestro Dios, pues ni siquiera estaríamos aquí para contarlo. Finalmente, versículo 5, la vida sepultada. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y Pablo menciona aquí 5 cosas en este versículo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 menciona otras 5 cosas también, pero vamos a ver estas. Haced morir. Y esto se refiere a un esfuerzo consciente de aniquilar lo que queda de pecado en nuestra carne. Es decir, que el creyente debe de constantemente estar batallando con el pecado. Tenemos una batalla que tenemos que lidiar hasta que, como mencionamos, sea manifestado Cristo, que nosotros, nuestra carne sea perfeccionada. Y Pablo decía, no que lo hemos alcanzado ya, sino que proseguimos al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y debemos procurar siempre aniquilar las obras de la carne. Dice fornicación, que también se traduce como inmoralidad y se refiere a cualquier variedad de pecado sexual, a cualquiera. Y sigue diciendo impureza, un término que va más allá de los actos sexuales mencionados de pecado, para incluir también algo más intrínseco: los pensamientos. ¿Usted sabía que usted puede pecar de pensamiento? ¿Usted sabía que no solo se peca de acción, sino que se peca de pensamiento? Por eso el llamado que nos está haciendo es que los pensamientos del creyente deben estar guardados también en Cristo, y que nosotros debemos procurar no tener pensamientos impuros en ninguna índole, no solo en sentido espiritual como comúnmente se suele decir, en cualquier pensamiento, de hacer maldad a otro, de chismear contra otro, de levantar falso testimonio, de decir palabras descompuestas. No debemos pensar ni siquiera en estas cosas. Dice pasiones desordenadas, malos deseos, términos similares que se refieren a la lujuria sexual, pasiones en el aspecto físico de esos vicios, malos deseos, el aspecto mental. Y avaricia también, que se traduce como codicia, y su significado literal es querer siempre tener más.
es el deseo insaciable de poseer cada vez más a cualquier precio, en especial aquellas cosas que son prohibidas. Sobre todo aquellas cosas que no podemos poseer. Esto es avaricia. Y dice que es idolatría. Cada vez que nosotros, los seres humanos, incurrimos en la avaricia o en los pecados sexuales que Pablo ha catalogado, donde estamos siguiendo los deseos en lugar de los deseos, nuestros deseos en lugar de los deseos de Dios, y en esencia nosotros estamos rindiendo culto a las criaturas y no al Creador. De hecho, muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta de que nosotros somos idólatras. Idólatras pasivos muchas veces. A veces idolatramos cosas que no nos damos cuenta. Un trabajo, un deporte, un amigo, una pareja, un vehículo, cualquier cosa material, incluso hasta ver series en Netflix. Sí. Y de hecho el corazón nuestro es muy dado a ser idólatra. Nuestro corazón es muy dado a desviarse. Y este mundo nos ofrece a nosotros un sinfín de cosas en que entretenernos. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, pues es fácil dejarnos llevar. Es muy fácil dejarnos llevar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos. Porque haciendo esto, nosotros descuidamos lo que realmente tiene valor para nosotros, que es nuestra vida espiritual. Dejamos de mirar las cosas de arriba para nosotros estar aquí en la tierra, como que nos vamos a quedar por una eternidad aquí. De hecho, ustedes no ven gente que viven como que nunca se van a morir. Hay gente que vive como que nunca se va a morir, como que todo lo que tiene que conseguir se va a quedar y yo tengo que conseguirlo porque eso es incluso mi logro más importante, lo que yo pueda conseguir en este mundo. Y nosotros los creyentes no debemos ser igual. Nosotros debemos hacer morir esas pasiones que nos llevan a aferrarnos a las cosas de este mundo. Y hermano, ¿y qué tú nos estás diciendo? Que nosotros no debemos esforzarnos, no debemos hacer una carrera, no debemos desarrollarnos bien en nuestro trabajo, no debemos ser buenos vecinos, no debemos ser buenos en nuestro trabajo. Al contrario, nosotros con la excelencia honramos al Señor. Lo que no debemos es aferrarnos a esas cosas como si nuestra vida estuviera sustentada en esas cosas. Mientras estemos aquí, nosotros somos diligentes, que es también a lo que la palabra de Dios nos llama. Y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pero no aferrarnos a esas cosas y que esas cosas se conviertan en nuestras vidas como una señal de idolatría. De hecho, interesantemente, este viernes pasado, que en la serie que estamos dando de datos bíblicos interesantes y hablábamos sobre Moisés, a mí me llama mucho la atención desde esa vez que yo leí de que Dios mismo fue quien sepultó a Moisés y que nadie sabe dónde está enterrado Moisés, porque se iba a convertir en un centro de idolatría, en un centro de adoración. Y mire qué sabio es Dios en hacer esto. Incluso sin todavía una comisión de judíos, incluso sin saber que
¿Dónde está el cuerpo de Moisés? Le adoran. El Padre. Nosotros somos dados a la idolatría y debemos cuidar nuestro corazón. Sepultado aquí es hacer morir. Dios es amor, pero ¿qué pasa con la ira de Dios? Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y si bien nosotros sabemos que la salvación, al que la ha adquirido, el que ha recibido el sello del Espíritu Santo, no la pierde, tenemos seguridad de eso. Sí, también las Escrituras nos declaran que nuestras obras pueden pasar por heno, hojarasca o piedras preciosas. Lo que nosotros hacemos también será juzgado. Y también somos castigados por Dios si nuestras obras son malas, aun siendo nosotros creyentes. Es nuestro viejo hombre el que necesita, el que debe recibir la herida mortal. En este sentido hay muchos fracasos en vez de vidas puras. Habemos muchos creyentes que nos hemos desviado, que nos hemos apartado, que no estamos llevando las cosas de arriba como lo primordial. En el versículo 5 vemos estas 5 cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el versículo 8 también Pablo menciona ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Debemos nosotros entonces escoger la vida espiritual, rechazando lo que toca, lo tocante a la vida carnal. Este es el mensaje que Pablo les está dando a los hermanos en Colosas para combatir la herejía que estaba plagando su iglesia. Y es el mismo mensaje que es para nosotros hoy. Entonces, si nosotros somos vidas resucitadas, entonces no debemos andar en esas cosas. Debemos tener la mira hacia arriba. La vida celestial nos habló de que aunque estamos aquí, no pertenecemos aquí. Debemos vivir en miras hacia arriba, aunque estemos aquí abajo. Y los discípulos, el Señor oró por ellos y le dijo: Señor, no te pido que lo quites del mundo, pero sí que lo guardes del mal. Pidamos al Señor que nos guarde del mal para que podamos permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida escondida nos habló a nosotros de que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que pertenece a Dios, por lo cual está escondida en Él, está en Él, lo que sugiere que no está disponible para el mundo. Es decir, si nuestra vida ya no nos pertenece, si nosotros estamos muertos y si nuestra vida está escondida en Dios, se supone que nuestra vida ya no está disponible para el mundo. Y una ejemplificación de eso, por ejemplo, si una persona falleció, si una persona está declarado como muerto y donde ya hay un registro de una acta de defunción, en el sistema nuestro, si lo buscamos, esa persona no está disponible. Pero tampoco esa persona puede ejercer ni siquiera un derecho al voto. De hecho, yo no sé si ustedes vieron las noticias en estas últimas elecciones de una señora que reclamaba que aparecía como muerta en el padrón y no pudo ejercer su derecho al voto. Estar muerto significa que nosotros no estamos disponibles para el mundo. Y es lo que en este sentido nuestra vida escondida quiere decir. Nuestra vida está en Dios, ya no estamos disponibles para el mundo. Nuestra vida manifestada nos habló del sentido en el cual nosotros somos guardados para una gloria celestial que será descubierta en el tiempo de Dios y que nos acogerá a los que somos suyos.
Cristo viene a buscar su iglesia, a los que somos de Él. Y finalmente, la vida sepultada nos habló de que, dado que somos seres destinados a la gloria celestial y no a cosas terrenales, debemos hacer morir toda nuestra carnalidad. Todo lo que no agrada a Dios, nosotros debemos combatirlo y rechazarlo y aniquilarlo. Con estos 4 puntos estamos llamados a vivir como es digno del Evangelio que hemos recibido de Dios, para, vivificados con una esperanza fiel y verdadera, nosotros andemos en luz como el Señor quiere. ¿Cómo andaremos nosotros, hermano? Y vuelvo y pregunto, como dice la Escritura, ¿cómo andaremos nosotros en nuestro vivir como los que no tienen esperanza? Alentémonos, hermanos, porque nuestra esperanza es viva, es fiel y verdadera. Y ninguna circunstancia de este mundo debería hacernos nosotros quitar la mirada de esta gloriosa verdad. De modo que nosotros, hermanos, por la Escritura debemos combatir todo lo que no es acorde a lo que Dios nos ha enseñado. Que ninguna herejía, ninguna enseñanza, ninguna fábula de hombre en la actualidad nos desvíe. Sobre todo esas predicaciones bonitas que promueven, que sigue tu corazón, promueven que tú estás hecho para ser un hijo de victoria, empodérate. Y no voy a seguir mencionando, porque ya he concluido. Pero nosotros sabemos todo lo que se predica, todas las herejías que se predican como bonitas. Y lo peor es que nosotros vemos a inconversos. Yo tengo hasta clientes en mi WhatsApp que veo, a veces miro los estados, y gente que tú sabes que son gente impía, inconversa, que publicándote predicaciones de unos fulanos que aparecen en las redes. Claro, porque ese mensaje no te dice a ti que te vas para el infierno si no te arrepientes, y de la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. Hermanos, el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, bendecido, alabado sea tu nombre, Papito Dios, por esta mañana gloriosa que nos has dado, Padre. Gracias porque hemos venido en adoración delante de ti, ofreciéndote nuestra alabanza para que sea olor fragante delante de ti, recordando los padecimientos de Cristo, recordando que por Él nosotros tenemos una bienaventurada esperanza que aguarda por nosotros en los cielos. Gracias porque nosotros echamos mano por tu misericordia de esta vida. Si hay algún amigo aquí que no lo ha hecho, permítele en esta mañana hacerlo. Y a cada hermano bendice su corazón y permítenos haber tomado nuestra porción que nos corresponde de tu palabra. Bendice a tu iglesia y continúa dirigiéndonos ahora que casi nos despedimos. Damos las gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Amén.